La diferencia entre cambiar y reinventarte es que cambiamos todos los días aunque no nos estemos dando cuenta. Y muchas veces cambiamos sin saber hacia dónde vamos. Reinventarte es tomar la decisión de hacia dónde quieres ir y con intención, en cada paso, decidir cuál es esa próxima versión tuya a crear. En los episodios anteriores hemos hablado y hemos trabajado de cómo afrontar una crisis, de cuáles son esos primeros pasos ante una situación en la vida que nos cambia, de escuchar nuestro cuerpo, gestionar nuestras emociones, entrenar nuestra mente y conectar con nuestra inteligencia espiritual. Todos esos episodios que te invito a ver están creados para sostenernos en el día a día, para vivir una vida plena, para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero reinventarnos es dar un paso adelante y eso es lo que vamos a empezar a ver en el episodio de hoy. Bienvenida a Bitácora Abierta. Bienvenida a Bitácora Abierta, donde juntas convertimos tu historia en tu mayor fortaleza. Mi nombre es Rebeca Rodríguez y este es un espacio donde abro mi historia con la única intención de que tú conectes con la tuya. Creo en el poder personal, creo en comenzar por mí y creo que cuando yo cambio, todo cambia. YouTube nos ha enseñado que es súper importante para replicar este video y que él siga mostrando este video, que tú comentes, les des like, te suscribas a mi canal y compartas este link a otras personas que sientes que les pueden ayudar. Así que ponle pausa al video y te invito a que vayas y comentes cualquier cosa a lo largo de este proceso o en este momento y te unas a esta comunidad que cada día está creciendo más porque nos encanta conectarnos con nuestra historia y vivir a bitácora abierta. Para reinventarnos tenemos que comenzar por entender, y eso lo hemos visto en episodios anteriores, que necesitamos desaprender de las cosas que venimos años, muchísimos años haciendo y que ya no nos sirven y que tienen una diferencia. Después de nivelarte y recuperar tu energía, que creo que es el primer paso en cualquier proceso de cambio porque estamos desgastados, lo más importante es ver hacia dónde queremos ir. Pero no podemos planear y no podemos crear un futuro sin saber en dónde estamos. A nivel estratégico, a nivel empresarial, que fue mi fuerte durante muchísimos años, se dice que no puedes crear una planificación estratégica ni una visión sin saber cuál es la situación actual. En eso me paré en ese momento en mi vida ante una crisis, post una crisis matrimonial, en pensar hacia dónde quería ir, cuál era ese paso que quería dar y hacia dónde quería reinventarme. Y ahí conocí algo que hoy practico todos los días de mi vida. El autoconocimiento profundo. Para saber la situación actual de una empresa, tú haces un levantamiento. En el plano personal, en cambio, para uno poderse reinventar, uno tiene que aceptar quién está siendo. Y eso requiere de una herramienta que aprendí y que hoy sigo utilizando todos los días de mi vida, el autoconocimiento profundo. Queremos cambiar, queremos hacer muchas cosas nuevas, queremos intentar otras cosas nuevas, pero no sabemos quiénes estamos siendo. Y entonces ahí es donde los autosaboteadores, los miedos y todas esas creencias y esas cosas que nos pasan a lo largo de la vida no nos dejan cambiar porque estamos cargando con un peso muy alto y aunque queramos y tengamos la intención, hasta que no soltemos lo que no nos corresponde, realmente ese cambio no se va a dar. Reinventarse con intención requiere de conocerse profundamente y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. En mi caso, como te dije, tras la migración, una crisis matrimonial a finales del 2017 que abrió un 2018 con una decisión y una determinación completamente distinta. Y donde me llevó un ejercicio que te recomiendo hacer y te lo dejo entre las herramientas de hoy, a ver qué era lo que quería construir en mi vida, hacia dónde quería caminar y reinventarse no era solamente sí, fluir, que lo aprendí después, pero también era decidir que ya no quería en mi vida, que quería dejar y que quería que avanzara conmigo. Y para eso me tenía que conocer, tenía que abrir un proceso interno, profundo, de conectarme conmigo misma, de aceptarme a mí misma como estaba haciendo en ese momento. Porque muchas veces fui la mujer guerrera, la campeona, la que podía con todo, y ya esa no era yo. Ya había perdido esa super mujer que lo vemos en el episodio número 2 y tenía una mujer que tenía miedos, tenía vulnerabilidades, pero que también tenía una determinación y una decisión de crear algo completamente nuevo.
Hoy te hago una invitación. Si estás viendo este episodio es porque sabes que también tienes algo dentro de ti que puedes ofrecer muchísimo más. Te invito a que no pienses en estudiar una carrera más, un idioma más, una habilidad más, aunque todos necesitamos la inteligencia artificial, sino a proponerte en los próximos meses abrir un proceso de conocerte a ti mismo, de invertir tiempo, incluso dinero en ti, de sacar un espacio para saber quién está siendo hoy como yo lo hice en su momento y ahora lo mantengo en el día a día, mes a mes. ¿Qué hice o qué fue el ejercicio que monté? Basado en un levantamiento de situación actual como buena profesional y que lo había hecho para muchas empresas en planificación estratégica, lo primero que hice fue voltearme hacia mí y comenzar por diseñar, y te voy a mostrar el primer ejercicio que hice, mi primera bitácora. Simplemente agarré un blog blanco y empecé a hacer anotaciones acerca de quién estaba haciendo. En ese momento, por ejemplo, y aquí puse todo lo que quería hacer en mi parte espiritual. Después, quién estaba haciendo, por ejemplo, como mamá. Y después, qué cosas hacía todos los días. Y así fui armando un ejercicio de autoconocimiento durante semanas y durante meses que me permitió ver cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis creencias y dónde me estaba parando. Ahí entendí que ese ejercicio necesitaba profundidad, que necesitaba conectarse conmigo misma y empezar realmente a ver. Empapelé mi estudio en Colombia, fueron como 3 meses con hojas. Quienes me conocen saben que amo un post-it y unas cartulinas y unas hojas de rotafolio. Y empecé, bueno, ¿por dónde comienzo? Y por supuesto conecté con la actitud, que es la base de toda la vida. ¿Qué actitud tengo? Tengo actitud de víctima, tengo actitud de tóxica, tengo actitud de protagonista, realmente quiero construir mi vida o ando en un lamento todo el tiempo. Y empecé a hacer un ejercicio para mí, que me permitió a mí, con esa bitácora inicial, ver quién estaba haciendo. Y el proceso fue tan bonito que, como buena profesora, a los 3 meses estaba lanzando un programa que se llama Mi Bitácora de Viaje. Mi bitácora de viaje ya a manera formal, y esta es mi primera bitácora formal asociada al programa, es un ejercicio donde comienzas desde tu niño interior, desde quién estás siendo hoy y qué te define hoy como persona, y vas con ejercicios página a página, semana a semana, viendo quién eres para ti, pero también quién eres para los demás. Cuáles son tus rasgos de actitud positiva, cuáles son tus rasgos de actitud negativa, qué le das orden a tu vida. Y vas haciendo más de 50 ejercicios de autoconocimiento, ¿ok? Para conectarte con quién estás siendo y con quién fuiste. Es un recorrido en paso a paso, sin apuros, con calma, para saber quién está siendo hoy, pero también para mirar hacia atrás. Normalmente en la vida tenemos una memoria de corto plazo, eso que nos pasó en los últimos años, y lo tomamos como una identidad que nos define. Y resulta que la vida es mucho más larga que eso y que podemos haber olvidado cosas en el camino que necesitamos recordar y con las que necesitamos reconectarnos. Cuando las personas llegan a un proceso de coaching conmigo, y eso me ha pasado durante todos estos años, vienen porque tienen o problemas de pareja o problemas incluso como mamá, no se sienten satisfechas en su rol como mamá o como hija en su familia, muchísimas por problemas en el trabajo. Y la gente me pregunta muchas veces, ¿por qué hablas de trabajo? ¿Por qué hablas de relaciones de pareja? ¿Por qué hablas de relaciones de familia? Y al final, sí, si comenzamos por ahí el proceso termina en un punto y eres tú como persona, eres tú como mujer. Y eso es el ser. Cuando yo entendí que mi rol en ese 2018, que mi rol como mamá, como mujer, como profesional, estaba en su peor versión, que no hallaba qué hacer conmigo misma, como esposa, estaba volviendo loca a mis hijos, andaba tirando flechas en el trabajo y hacía una cosa hoy, una cosa mañana y otra pasado mañana, de acuerdo a lo que apareciera en mi camino. Entendí que el problema no era ni el trabajo, ni la pareja, ni mis hijos, era yo. Y esa es una verdad muy incómoda. Pero empezarte a conocer entonces a ti es uno de los grandes retos. Uno de los primeros ejercicios que se hace en este programa y que hoy te invito a hacer como parte del autoconocimiento profundo es buscar fotos donde estés sola. Es hacer un collage de fotos tuyas donde salgas sola.
y ver cuáles eran las emociones en cada uno de esos momentos. ¿Qué estabas sintiendo y si estabas satisfecha o insatisfecha? Si te sentías completa o incompleta. Y empezamos entonces a indagar, o empiezo en mi momento a indagar, cómo estoy yo conmigo misma. Si yo me siento feliz, si me siento completa, si me siento tranquila y si estaba satisfecha con quien estaba haciendo en ese momento. Y reviso mis pensamientos, mis palabras, como estaba hablando, mis acciones, por supuesto, y mi conexión alrededor. Uno de los momentos más reveladores fue darme cuenta de que estaba rodeada de gente tóxica. Y cuando empiezo a darme cuenta que estoy rodeada de gente tóxica, también descubro que uno atrae lo que uno es. Y eso es una realidad muy dura, darte cuenta que estás rodeado de gente tóxica porque tú estás siendo una persona tóxica. Y dije, no más, no quiero este conflicto en mi vida. Y así vas haciendo y vas ahondando en un proceso que puedes profundizar, por ejemplo, en mi caso, con películas, con canciones, con libros que vas tomando y, por supuesto, viéndote esos espacios de silencio que ya hablamos de él en otros episodios, pero con el autoconocimiento profundo, porque queremos entender cuáles son los problemas de mi relación de pareja. Yo acababa de salir de una crisis matrimonial o de mi insatisfacción como mamá. Y resulta que ir allá y ver que son las páginas siguientes, por ejemplo, la bitácora, después que te ves tú, ves, bueno, aquí están las amistades, ¿sí? Ves los hijos, ¿ok? Y esos roles con los que te sentías satisfecho. Y entonces abre mi relación familiar, mi núcleo familiar, mi relación de pareja, mi relación con mi hija, mi relación con mi hijo, y te das cuenta que todo termina en el mismo punto, en el ser. Entonces es conocer cómo son tus pensamientos, cómo te hablas a ti. Si, por ejemplo, querías o no ser mamá, ¿qué era lo que te habías creído? ¿Cuál era la historia que te habías contado durante mucho tiempo y qué diferencia tienes con esa historia que estabas viviendo en ese momento y sobre todo con la que quieres crear? Entonces, el autoconocimiento profundo es armar, y te dejo un segundo ejercicio que te lo voy a comentar. El primero es armar un collage de fotos tú sola, no con la familia, no con el esposo, no con nadie. Busca en tu teléfono las últimas 10 fotos donde sales sola y te gusta la fotografía. Te sientes bonita y te sientes bien. Y dime cómo te sentías en cada uno de esos momentos y si estabas plena. Ese ejercicio de verte a ti misma es súper revelador, es súper profundo. Y un segundo ejercicio que te quiero dejar es construye una línea de vida. Desde el año que estás hoy hasta el momento en que naciste. Después en el renacimiento me fui incluso hasta el momento de la concepción. Pero es conocer esas etapas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo te convertiste en un adulto joven? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde están los grandes logros? ¿En qué año y en qué mes de tu vida? Y los grandes traumas también, porque eso sí los tenemos identificados con fecha, día y hora, pero los grandes logros no. Es como si nos pasaran la página. Y de eso se trata el conocer, de recordar, sí, las cosas que tenemos pendiente por procesar, pero también de conectarnos y de ver todo lo que hemos construido en nuestra vida, porque se nos olvida y nos quedamos solo con la parte negativa. Y eso es lo que nos hunde, nos da tristeza y nos hace creer que somos unas personas fracasadas, que no pudimos, en mi caso, con una migración, y resulta que no, que sí eres una gran mujer, que sí has hecho muchas cosas, que sí eres resiliente, pero necesitamos recordarlo para saber quién estamos siendo. En ese proceso te descubres y vas viendo, por ejemplo, patrones de comportamiento. He hecho muchas sesiones de coaching donde las mujeres llegan por problemas de pareja, que después, porque mi esposo es coach también, terminamos trabajando a la pareja. Pero llegan porque tienen diferencias con sus parejas. Y cuando se paran a ver qué es lo que está pasando, porque por supuesto en lo que llegan la culpa la tiene todo el otro, ¿no? El otro es el malo, el otro es el que no está haciendo las cosas bien, el otro es el que está fallando en la relación. Y cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, hemos identificado patrones como un papá mujeriego y una hija que no quiere compromiso. Entonces, esa mujer que viene a hacer coaching conmigo no quiere compromisos mayores, entonces se buscan parejas que terminan
montándole cacho, haciéndole la vida imposible y volviéndolas a hacer sufrir. Y están repitiendo un patrón. Cuando tú tienes la capacidad, por ejemplo, de identificar eso, ¿ok? Ya sabes qué es lo que tienes que romper el ciclo. Otros casos, por ejemplo, no me quiero detener nada más en el de pareja, pero en el de mamá, las mamás sobreprotectoras que sufren. He hecho coaching con mujeres con el nido vacío. Los hijos se fueron, gracias a Dios, todos bien, a estudiar, a desarrollarse, a crecer a otra ciudad, a otro país. Y las mamás no pueden sostener su vida porque sus vidas estaban 100% dedicadas a los hijos. Y se tienen que reinventar. Entonces vienen a un proceso conmigo, a un proceso de mi bitácora de viaje, porque necesitan hacer o descubrir qué pueden hacer con sus vidas porque sus hijos se fueron. Ejecutivas de grandes corporaciones, hemos trabajado con acompañarlas en esa salida de las corporaciones que las tiene quemadas, que las tiene enfermas, que las tiene insatisfechas como mamá y como mujeres, y decidir convertirse en emprendedoras. Decidir emprender y hacer un negocio que les cambie la vida, que les permita seguir andando, pero que definitivamente, las haga o las extraiga de esa vida corporativa. Los casos pueden ser muchos, pero todos, absolutamente todos, terminan en tu ser, en cuáles son tus creencias, en qué crees tú que es una relación sana o una relación, cómo debe ser una relación de pareja, cómo puede ser un trabajo con el que tengas alto nivel de compromiso y sea lo máximo para ti, pero te esté quitando el resto de tu vida. Entonces, estos son personas que viven para trabajar o le enseñaron que el trabajo era lo más importante en la vida, y todo eso está atado a creencias, a autoconocimiento, a cómo eres. Ese ejercicio de conocerte a ti, cuáles son tus creencias, qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, es parte de ese autoconocimiento profundo. Porque solo vas a poderte reinventar cuando realmente decidas, veas quién estás siendo y qué quieres hacer y cuáles son las diferencias entre la una y la otra. Te hablo de mi historia. Nuevamente, yo decidí no seguir siendo una supermujer y poner límites en mi vida y que no tenía que estar perfecta todo el tiempo ni en todo momento. Decidí ser vulnerable y contar mi historia. Hoy, en este podcast, he recibido muchos comentarios de familiares, de amigos y de personas cercanas que te dicen, ¿por qué estás contando todo? ¿Para qué? Y yo le respondo, no es por qué, es para qué estoy contando todo. Porque yo entendí que si yo contaba mi historia, tú también puedes contar la tuya y reescribirla. Entonces, mi invitación en este episodio de hoy es a que te abras, a que decidas seguir estudiando, pero que este próximo episodio de tu vida sea estudiarte a ti, sea conocerte a ti, conocer quién estás siendo hoy, quién fuiste en el pasado y cuáles son las cosas que quieres mantener en tu vida, pero también cuáles quieres desaprender y reinventarte. Cómo es esa versión nueva tuya que quieres crear. Porque yo he creado la mía durante años y hoy te invito a que también crees la tuya. Este podcast llega hasta ustedes gracias a CP Media, agencia de marketing digital, especialista en publicidad en el ecosistema de Meta. Nos enfocamos en Instagram, Facebook y WhatsApp. Los aprendizajes en este proceso. El autoconocimiento profundo es tu llave, ¿ok? Y para el resto de tu vida, crear una vida con propósito y con intención. Si sabes quién eres hoy, también sabes qué vas a cambiar o qué quieres cambiar. Y eso solo lo tienes de verdad cuando te conoces. No importa si quieres comenzar por el trabajo, por tu pareja o por las relaciones sociales. Al final vas a terminar trabajando en el ser. Y eso es parte de lo que quiero que te lleves en este episodio. A quien tienes que trabajar es a ti. Todo, absolutamente todo comienza por ti. Si tú estás en tu mejor versión, todas estas cosas, todos los ámbitos a tu alrededor van a recibir de ti su mejor versión. Pero si estás en tu peor versión, también vas a estar dando tu peor versión a todo lo que te rodea. Entonces, el primer aprendizaje, autoconocimiento profundo. No inviertas más en seguir aprendiendo más herramientas. Conócete a ti. Date el espacio de conocerte a ti. Y ese primer paso para hacerlo es tomarte el tiempo e invertir en ti. ¿Es el momento de vender? ¿Momento de publicidad? No, pero eso fue lo que yo creé y lo que he dado durante todos estos años.
tanto con mi bitácora de viaje, que tiene 18 cortes y cientos de personas que han hecho el programa de un viaje hacia el centro de tu ser, como con el programa de coaching Comienza por ti. He creado estas dos herramientas de autoconocimiento profundo y potencian la vida de todas las personas que he podido acompañar. Son más de 3.000 horas de coaching acumulada en estos años, acompañando personas a que vean sus patrones, a que le den su compasión y a que decidan hacia dónde se quieren reinventar. Y eso marca la diferencia en la vida, hace un antes y un después. El segundo aprendizaje que quiero que te lleves hoy es que somos seres integrales. Primero con nosotros mismos. No vale de nada cuidar nuestro cuerpo si no estamos cuidando nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Tenemos que cuidarnos y tener hábitos para sostenernos con salud en todos los cuatro cuerpos. Pero además de eso, no somos nosotros solamente, ¿no? No es el ser nada más. Es cuidar nuestro amar, nuestras relaciones, nuestro trabajo y la forma en que producimos dinero. Y una variable que la he comentado en otros episodios, pero que en este le doy muchísima fuerza, que es hacer servicio. Darte a los demás sin esperar nada a cambio. Somos seres integrales y cuando aprendemos a crear una vida donde nuestra agenda no esté llena nada más de citas del trabajo, sino también de la ida al cine con la amiga o el domingo de playa familiar o la cena en familia, en ese momento te vas a dar cuenta de que todo está integrado. Incluso el tiempo de no hacer nada. Hoy es momento de no hacer nada. Hoy es momento de cocinar y que todas esas cosas sean realmente parte de tu agenda. Somos seres integrales y ese es el segundo aprendizaje que quiero que te lleves de este episodio. El tercer aprendizaje, que tiene que ver con el primero, es que el autoconocimiento es activo. No es un proceso que puedo decir, no, ya terminé de conocerme, esto está listo, ya sé quién soy. No, eso sigue pasando todo el tiempo. La vida nos sigue teniendo una cantidad de situaciones a diario que nos permiten descubrir cosas nuevas acerca de nosotros mismos. Esto no se trata de llegar a un destino, se trata de disfrutar el viaje, de decir, por ejemplo, estoy siendo esta persona y lo quiero cambiar. Me di cuenta que lo quiero cambiar. Es, por ejemplo, este cambio que estás viendo hoy en el episodio, que nos salimos del estudio donde estábamos y hoy estamos en mi casa, en mi estudio, y lo estamos creando y ha sido todo un reto conectar los equipos, las luces, programarnos y seguramente lo vamos a seguir perfeccionando. Pero es ese autoconocimiento activo de tú sentirte bien contigo mismo en ir cambiando, adaptando cada una de las etapas de la vida. Ese es el tercer aprendizaje de hoy. Autoconocimiento profundo desde todo tipo de vista. El segundo, somos seres integrales. El tercero, el autoconocimiento es activo. Y el cuarto aprendizaje que quiero que te lleves hoy es que tu historia está ahí y no se borra. No se trata de amarla toda, porque hay cosas en la vida de nosotros que podemos no amar y que nos pueden hacer daño, pero sí de aceptarla, entenderla y hacer alquimia con lo que necesitamos hacer. Tu historia no se va a borrar. En este proceso y durante muchísimos coaching he tenido la responsabilidad de abrir y volver a conectar con parte del proceso de la vida de las personas que trabajan conmigo, que duelen, que no querían ver y que tenían incluso bloqueados emocionalmente y que hay que trabajar, porque ahí normalmente están los saboteadores que no te dejan reinventarte y no te dejan seguir adelante. Te dejo estos 4 aprendizajes para hoy, haciéndote fuerza en uno de ellos. Autoconocerse es esa magia de descubrirte a ti mismo. Y te leo la frase: el día que dejas de conocerte, ese día te apagas. Aunque sigas funcionando, aunque sigas en este plano de existencia, ese día dejas de existir. Cuando no te das cuenta y no te haces responsable de quién estás siendo, la vida se apaga. Y vivir una vida gris y triste no es parte de lo que vinimos a hacer. Vinimos a ser felices y a conectarnos con nosotros mismos. Y eso quiero que te lo lleves hoy. Este podcast llega hasta ustedes gracias a la Escuela de Liderazgo CEPE, formación y acompañamiento para una nueva generación de líderes, integrando resultados con propósito y bienestar. Las herramientas que quiero que te lleves hoy. Ya comenté acerca de haz ese collage de fotos, 10 fotos tuyas de los últimos meses, sola, sin los hijos, sin el esposo, sin nadie.
que realmente te guste. Y compártenoslas en redes y me mencionas en el post. ¿Cómo te sientes de verte a ti misma y qué tan satisfecha estás con tu vida hoy? La segunda herramienta, una línea de vida. Ese ejercicio de dibujar tu vida y empezar a verla, pedacito por pedacito, 5 años por 5 años. A mí, yo he tardado años y a veces sale un recuerdo nuevo y busco mi libreta o mi línea de vida y voy armando, sigo armando ese rompecabezas. El tercer ejercicio que te quiero dejar o la tercera herramienta es mi bitácora de viaje. Una herramienta de autoconocimiento profundo, un programa que estamos relanzando ahora desde aquí de Venezuela, innovado con muchísimos cambios, utilizando inteligencia artificial, pero donde también vamos a hacer la terapia de scrapbooking, o sea, de esta terapia de reunirnos, de vernos y de compartir para crear, por ejemplo, esta es mi bitácora del 2026, donde a principio de año hago todo un ejercicio, definir cuáles son mis propósitos, de cuál fue mi mejor foto sola para terminar el año, donde decido cuáles son mis grandes objetivos y yo me defino solamente 3, ¿ok? Dentro de mi proceso y después voy trabajando cada una de mis relaciones con mi esposo, con mi hija, con mi hijo y mes a mes creando recuerdos positivos, generando memorias de ese ejercicio que estoy viviendo cada uno de los meses del año, sola, acompañada, en el trabajo, en mi vida personal y en cada una de las etapas que estoy viviendo. Entonces, mi bitácora de viaje es una de las herramientas que te quiero dejar. La siguiente, el Ikigai. Lo vas a ver en el episodio que viene. Vamos a estar hablando de cómo vivir con propósito y cómo te paras todos los días buscando una razón para vivir. Y el último, el enneagrama, que es el otro episodio que viene, que es el autoconocimiento profundo desde conocer y presentarte a tu ego, a esa caja de Pandora de monstruos que tenemos todos adentro, de sombras y esa parte oscura que todo el ser humano, todos los seres humanos tenemos, conocerla y aprender a vivir con ella y gestionada con ella también. Ahí te dejo 5 herramientas para cambiar. Como siempre, te menciono una película, se llama Why. Una mujer con un duelo muy fuerte y con una pérdida que decide hacer senderismo sola en los cañones de los Estados Unidos. Una experiencia espectacular de renacer y de encontrarse a sí misma. En el caso de ella, por ejemplo, su cuerpo principal era el cuerpo físico. Entonces ella decidió no meterse a hacer scrapbooking, sino irse varios meses a vivir sola en una montaña. Entonces cada quien decide su manera, pero te dejo la película para que la veas y la aproveches. El libro lo tenemos por aquí. El señor Joe Dispenza, un libro súper profundo y súper intencional, pero que te invita a eso, no a reinventarte, a dejar de ser tú. O sea, no es suficiente cambiar, es que dejes a la persona que estás siendo y te conviertas en la nueva versión de ti. Un libro súper profundo de leer, para mí fue bien complicado, lo tuve que agarrar en varias oportunidades en mi vida, pero definitivamente llega al corazón cuando lo empiezas a trabajar y haces las meditaciones y haces todo lo que el libro te manda. Y la última, la canción Brindis de Thalía, porque la vida tuya, la vida mía, merece que la vivamos sin llorar más y celebrando cada día. Para mí es un gusto que veas nuevamente este episodio de Bitácora Abierta y por favor, cerremos este ejercicio como siempre, con los ojos abiertos, conscientes y presentes. Inhalemos, exhalemos. Y como te digo, respira, sonríe, siéntete viva y comienza tu viaje. Recuerda que todo comienza por ti.